siempre ha tenido alma de artista, de joven, escuchando la misma voz aguda. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Quiero empezar por decirles gracias por dejarme todas sus recomendaciones. A veces no tengo tiempo de responderle a todos, pero trato siempre de estar pendiente de lo que me escriben. Así que hoy vamos con una petición que me hicieron y que me llamó mucho la atención. Luciano Pereira cantando Solo le pido a Dios cuando tenía 17 años, si no estoy mal, cantándole al Papa. Vamos a ver esto. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el gusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla. Bueno, chicos, el video no está de lo mejor. Traté de buscar el mejor que conseguí. Sé que esto sucedió hace mucho tiempo, que no hay muy buena grabación, pero lo más importante es el audio, que se escucha muy bien. Y creo que aquí podemos ver a un Luciano Pereira muy fresco, su voz intacta. Me asombra que estoy viendo este Luciano Pereira. Me habían dicho que tenía 17 años en ese entonces. Hoy en día no estoy muy segura cuántos años tiene, pero sé que ha pasado un tiempo y escucho su voz. Obviamente ha evolucionado en algunos detalles, pero se sigue escuchando la misma voz aguda, un color muy dulce, con esos gallitos tan distintivos que tiene él. Y me parece increíble que se haya conservado tan bien su voz, a pesar de todas las cosas que le han sucedido. Y esta canción es muy bonita, me encanta, me gusta el significado, me parece genial que él tuvo esa oportunidad de estar allá. Vamos a seguir viendo a ver qué más podemos resaltar de esta presentación. Después de que una garra me arañó esta suerte, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bueno, aquí hay muchos como instrumentos agregados, el violín, me gusta mucho el ritmo. Usualmente creo que la canción original va igual. A pesar de que las imágenes no están a la perfección, puedo distinguir obviamente la cara de Luciano y puedo ver algunas imágenes de como cuando él estuvo en el Vaticano, que fue lo que me estaban contando. Sería genial si hubiera un mejor video de ese entonces, pero creo que está muy bonita la música, creo que se conservó muy bien. Y es increíble escuchar la voz de Luciano y ver cómo está intacta. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Qué joven. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Vamos! Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte
Luciano siempre ha tenido alma de artista, lleva esto en la sangre, me encanta. Esta versión está muy bonita, me gustó muchas cosas. Me gustó cuando entraron el coro con los niños. Están cantando al unísono, en un solo tono, pero eso al fondo hace resaltar mucho más la voz de Luciano, porque Luciano tiene esa voz aguda, muy linda, muy detalladita, y entonces este coro atrás le da como más volumen a lo que le está haciendo. Me encanta que lo estoy viendo acompañado de su guitarra. Me gusta que las terminaciones, yo he escuchado la versión original de Mercedes Sosa, y las terminaciones él las está haciendo más arriba, y esto pues es algo distintivo. Él se siente cómodo así porque creo que siempre ha sido muy de esa voz aguda, esa voz dulce. Le es mucho más fácil hacer esas terminaciones arriba que terminarlas de pronto más abajo. Y esto le da una vibra distinta a la canción también, porque no es parecerse al original, sino hacerlo como suya, hacer la canción suya. Así que esto está genial, me gusta mucho, también me gustó verlo bailar. Siento que Luciano está muy bien mientras esté encima de un escenario. Me encanta esto y me encanta que desde muy joven él ha estado llevando este mensaje y se ha ganado el cariño de todos los argentinos y toda la gente del mundo. Así que increíble, vamos a terminar de ver. Un instrumento más. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Genial. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bien. Es muy bonito ver estas versiones, me gusta mucho. Ojalá el video hubiera estado mejor, que pudiéramos ver en buena calidad de pronto las imágenes, pero de todas maneras pude percibir muy bien todo esto. Me gustó que al final ya se incorporó un coro, pero no era de niños, sino de personas más grandes, más mayores, y también seguíamos lo mismo, coro al unísono, un solo tono, y seguía dándole más volumen a la voz de Luciano. Él termina la canción en un tono alto, como él está acostumbrado a hacer, muy bien, muy buen manejo de voz, como siempre desde chiquito. Noto que no hacía ningún esfuerzo, se le ve, se escucha muy bien, su voz no es forzada, que su voz es muy natural, y esto me gusta mucho. Me gustó ver este video porque me permite ver de ese entonces, cuando él tenía 17 años, hoy en día, que ha cambiado de su voz, que se ha mantenido. Y les digo, creo que sí de pronto ha cambiado más, como que perfeccionó más su voz en lo personal, es lo que opino. Pero creo que se ha mantenido en esa voz muy aguda y con esos como gallitos, se pudieran decir gallitos, no son gallos, pero es como ese distintivo que él tiene que se le salen de vez en cuando. Y muchas veces de jóvenes a adultos la voz cambia, y en este caso no, veo que se mantuvo. Esto me llamó mucho la atención y me parece increíble. Les agradezco a ustedes por dejarme sus recomendaciones. De verdad que disfruté mucho de esta canción, de esta presentación. La quería hacer porque me gusta mucho la canción, así que lo seguiré leyendo. Síganme dejando sus comentarios. Vayan y me cuentan qué opinaron ustedes de esta versión, de esta presentación. Vayan a suscribirse al canal de Luciano y vayan a suscribirse a mi canal. Denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.